de la ley, como ya ocurrió en diciembre pasado con el proyecto económico urgente que también envió el presidente. Con nosotros hasta la mañana el presidente nacional de la Izquierda Democrática, don Guillermo Herrera. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo cordial. Primero, quisiera preguntarle por qué estaban ustedes, o mejor dicho, votaron de hecho a favor, me refiero al bloque, en el juicio político contra la superintendenta de bancos. ¿Cree usted que efectivamente hubo un incumplimiento de funciones? Bueno, el juicio político se solventó como tiene que hacerse, con el debido proceso. Las 8 causales consideramos nosotros que la mayoría de ellas tuvieron razón en el juicio. ¿Cuál es la labor de la superintendencia de bancos y de la superintendenta? ¿Cuál debería ser la labor? Proteger a los ciudadanos, controlar al sistema financiero y no ponerse al servicio solamente del sistema financiero. Creemos que hubo los incumplimientos y por eso los votos de Izquierda Democrática fueron a favor de la destitución. También recordarle a la ciudadanía que una de las funciones de la Asamblea es el control político y la fiscalización dentro de un marco democrático. Entonces no entiendo yo algunas posiciones del gobierno principalmente o de algunos sectores que se quiere desestabilizar, que eso no es democracia. Precisamente eso es democracia. Peso y contrapeso entre las funciones del Estado, y la Asamblea no puede perder su capacidad fiscalizadora y de control político. Detrás de esa decisión de la Izquierda Democrática, me refiero, no hay un acuerdo con las otras bancadas en este tema puntual. Les digo porque hemos visto y se ha denunciado que bloques como por ejemplo el correísmo, su secretarismo y esa disidencia de Pachacútec están intentando de alguna otra manera entrar con un proyecto para cambiar absolutamente toda la estructura de autoridades. ¿Qué quiere decir eso? Sacar a la presidenta Llori y evidentemente, literal, tomarse las comisiones. ¿Ustedes estarán parte en esa mayoría? Mire, nosotros desde el inicio de esta legislatura le hemos dicho al pueblo ecuatoriano y nos ratificamos en nuestra posición: acuerdos y diálogos transparentes, nada oscuro, nada bajo la mesa. Usted ve oscuridad. Oscuridad, si es que hay una pretensión de desestabilizar a un poder de la Asamblea, ¿por qué no tienen diálogos públicos? ¿Por qué no le anuncian claramente a la ciudadanía? Vamos a tratar estos puntos. Izquierda Democrática tiene un acuerdo legislativo con Pachacútec y eso permitió que se designen las autoridades actuales de la Asamblea. Hay que evaluar, hay que analizar el cumplimiento de su trabajo de la Asamblea en legislación, en fiscalización. Hay que recordarle a la Asamblea como institución que no es un apéndice del Ejecutivo, que debe cumplir una función adecuada y fundamental, que no caigan nuevamente en lo que hemos vivido en los últimos años, que la Asamblea sirvió para seguirle el juego al Ejecutivo. En una democracia participativa, en una democracia moderna, las fuerzas políticas conversan, dialogan, analizan y toman sus decisiones, y en el caso puntual de la ex superintendenta, nosotros analizamos técnicamente la acusación, los elementos que ella interpuso como descargo, y llegamos a la conclusión que incumplió, que le queda debiendo al pueblo ecuatoriano, y entonces procedía a su destitución. Ustedes tienen un voto en el CAL con la asambleísta Johanna Moreno. No sé si ya puede hacer mucho desde ahí, pero estamos viendo que ahí también ya se están induciendo a que, por ejemplo, se cambien la programación de los juicios políticos. Ya se habla de iniciar un juicio político a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por un lado, y a 4 particularmente, establecido por la ala disidente de Pachacútec, con claros objetivos de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es claro, hay que decirlo como es. ¿Cómo va a votar la Izquierda Democrática en eso? ¿Cuál va a ser la posición política? Mire, hay que decirlo como es, usted tiene toda la razón. Y las palabras correctas es que el Ejecutivo actual hace lo mismo que lo que pasó en el gobierno de Correa: intentar cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ministra de Gobierno enviando la policía a hacerse de una nueva mayoría con la finalidad, entiendo yo, de dirigir el proceso de nombramiento de las autoridades de control. ¿Cuál es la reacción entonces de la oposición que tienen en la Asamblea? Una reacción en cierto caso normal, pero si analizamos de una manera integral, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo ecuatoriano que le nombró?
no ha designado las autoridades, se ha atrasado en sus procedimientos. Tienen que irse todos. Tienen que irse todos. Y absolutamente todos. Y el señor presidente de la República debe cumplir con su ofrecimiento de campaña de consultarle al pueblo ecuatoriano si ese consejo debe seguir ejerciendo las mismas funciones. Creo que todo apunta a que nadie está de acuerdo con ese consejo, pero lo lamentable es que una función del Estado, la ejecutiva, descaradamente intente cooptar y hacer una nueva mayoría. A ver, ahí no me queda claro. Yo le escuché a la ministra de Gobierno y lo que ella dijo es, nos pidieron que si se puede dar seguridad física a la instalación porque la señora Almeida se había tomado parte del edificio. Y lo que ella dijo es, como a cualquier institución, se le da un reforzamiento de la seguridad que ya tiene. No sé si eso puede ser interpretado como toma de la... La señora ministra de Gobierno, y con mucho respeto, piensa que los ecuatorianos somos tontos. No es así, señora ministra. Deje de meter sus manos en otras instituciones del Estado. Defendamos todos como sociedad la institucionalidad del país, y eso significa respetar las funciones que tienen los diferentes organismos del Estado, no quererlos cooptar. Entonces, mi respuesta es clara, respetuosa, pero muy clara. Pero en todo caso, la izquierda democrática va a mantenerse ¿en qué orilla? ¿En la oposición? Pues vayan todos. Debemos que tiene que ponerse y se da... Por supuesto, esa ha sido nuestra línea, y cuando Izquierda Democrática mantenga diálogos con el gobierno, con todas las bancadas, lo haremos público, porque dialogar no es malo. Lo que nos llama a dudas, a interpretaciones, son aquellos diálogos que no se conocen y luego generan votaciones o abstenciones, como la abstención del correísmo para que las reformas tributarias pasen por el Ministerio de la Ley. Y luego no sé qué pasó, pero permítanos elucubrar un momento, no sé qué pasó. ¿Qué acuerdo tuvieron con el señor Lazo? El gobierno no les... El gobierno, entonces, ¿por qué se abstienen? El gobierno no les cumplió, y ahora el señor Pavel Muñoz presenta una propuesta de derogatoria de la ley cuando debería estar él defendiendo en ese momento, votando en contra. Estuvo de paseo en Madrid. Entonces ¿con qué seriedad le hablan al pueblo ecuatoriano? A propósito de esta ley de inversiones que ha entrado en la Asamblea, que es una extensa ley y que ha sido económico urgente, además, como la anterior. ¿Cuál va a ser la posición? No sé si usted ha tenido ya el tiempo de reunirse con todo el bloque y un poco saber cuál va a ser ese lineamiento. Bueno, ayer dimos instrucciones claras a nuestro equipo técnico del partido a través del Instituto de Capacitación para que se inicie un análisis, para que identifiquemos expertos ecuatorianos en el tema, y como siempre, para que el análisis y propuestas de Izquierda Democrática tengan que ver sobre los impactos de esta ley, si van a generar empleo, si van a generar inversión y cuáles serían los elementos que debemos cambiarlos. Creo que eso es seriedad en los temas que se traten en la Asamblea. Luego de eso, yo creo que después del feriado de Carnaval estaremos reuniéndonos con nuestros asambleístas, dando los insumos necesarios, y con el equipo asesor de la Asamblea, también diciéndole a la sociedad ecuatoriana de qué se trata esta ley. Yo creo que en este momento es poco responsable, por llamarlo así, sin conocer el cuerpo legal, dar alguna opinión como la que he visto en las entrevistas anteriores. Pero en todo caso, digamos, parece ser una buena iniciativa, porque lo que busca es invertir, o mejor dicho, dar seguridad para las inversiones que generen empleo, que es lo que ha dicho el gobierno. Analicemos, porque lo mismo dijeron en las reformas tributarias, que son para bien del país, y hoy miles de familias de la clase media están siendo afectadas. Entonces, lo que dice el gobierno es una cosa, y lo que plasma en sus leyes, lamentablemente, es lo contrario. Vamos a estar atentos y hacer un análisis serio. Ya al interior, en casa, ya se lavaron los trapos internos, porque hemos visto que ha habido muchísimas discrepancias, sobre todo por la polémica ley de interrupción del embarazo. Se están lavando. Como toda organización política seria y moderna, hay discrepancias. Lo que nosotros hemos pedido, hemos gestionado, que las crisis se puedan manejar de manera interna, pero también son una gran oportunidad,
para medir la madurez de nuestros asambleístas, para verificar sus posiciones, para ver si aquellos que dijeron que aman al partido, que darían la vida por el partido, ante un problema, ante una desaveniencia, salen a lanzar lodo con ventilador. Entonces, es un proceso interesante cuando hay crisis para que el partido se autodepure, y nosotros ratificamos, no le tenemos miedo a la autodepuración. Pero Izquierda Democrática podrían perder el número de asambleístas. Mire, eso no nos quita el sueño. Cuando pasó el tema de la señora Bella Jiménez, nosotros mismos denunciamos los posibles actos de corrupción del señor Recalde, ¿no? que fue cobijado por los correístas. También nosotros lo denunciamos, y ahora vamos a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que pasa en un partido político que no tiene jefes o dueños, sino que tiene liderazgos colectivos y es moderno como Izquierda Democrática? Si yo tengo una posición, una tesis al interior del partido, y esta no es unánime, las mayorías al final se imponen. Nuestra organización política va a seguir trabajando así. Nosotros no recibimos órdenes desde una hacienda, desde una gran mansión. Nosotros representamos a la clase media y a las clases populares, y en consenso definimos la posición de Izquierda Democrática. Señor Herrera, muchas gracias. Estoy con todo el tiempo. Gracias a usted. Y vamos a ver, el director nacional de Izquierda Democrática al final. Vamos a ver cuál es la última hora de lo que sucede ahora en esa región de Ucrania. Como hemos dicho, el primer impacto, y ya lo habíamos anunciado, el precio del barril de petróleo ecuatoriano está en $98.46, entre tanto que el crudo Brent en el Mar del Norte ha superado la barrera de los 100, está en $105. Los impactos económicos de esta guerra. Vamos a la pausa. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.